Interrumpo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron, renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no tuvo reparos en regañarlo en un acto público. Lo acaban de escuchar. Persona que renuncie porque tiene una aspiración, se va. Bueno, se refería así a Gustavo Bolívar, el exdirector de Prosperidad Social de su gobierno. Bolívar renunció a su cargo para preparar su campaña presidencial para las elecciones de 2026. Decidió su salida del gobierno seducido por los resultados de las primeras encuestas. Los colombianos, les contamos cómo van las cosas según esta encuesta. Bueno, aquí la tiene. Gustavo Bolívar, 12,6%. Vicky Dávila, 11,6%. Sergio Fajardo, 11,4%. Germán Vargas Lleras, 5,6%. Aspira a ser el candidato presidencial del oficialista Pacto Histórico, aunque una parte de la izquierda, incluido el propio presidente, lo consideran un candidato inviable. Pero, ¿quién es? ¿De dónde viene Gustavo Bolívar? Bueno, primero hay que decir que no es un político convencional. Y les voy a dar un dato que seguro les resuene, aunque no sean colombianos. Gustavo Bolívar es el autor de la novela Sin tetas no hay paraíso, un libro que publicó en 2005 y que luego se adaptó a la televisión. Y seguro recordarán esa novela que fue un éxito mundial. Esa y muchas otras que escribió le permitieron a Gustavo Bolívar ganar mucho dinero. Pero después de vivir un tiempo en Miami, Bolívar decidió regresar a Colombia y entrar a la política de la mano de Gustavo Petro, de la izquierda. En 2018 llegó por primera vez al Senado y en 2023 se lanzó como candidato a la alcaldía de Bogotá, pero su campaña fracasó y quedó en un rezagado tercer lugar. Y luego, en 2024, se sumó al gobierno del presidente Petro al frente de la entidad conocida como la Dirección de Prosperidad Social, que es un organismo que administra subsidios y recursos para atender a las personas que viven en situación de pobreza. Y ese fue un cargo al que renunció hace apenas unas semanas. Y tras su salida, ahora aspira nada más y nada menos que a la presidencia de Colombia. Y la gran pregunta es si Gustavo Bolívar es realmente una alternativa viable para las presidenciales del año próximo. ¿Tendrá la izquierda una nueva oportunidad después del fracaso del actual gobierno y de sus constantes escándalos de corrupción? ¿A quién terminará apoyando el presidente Petro? ¿Bolívar conseguirá el apoyo suficiente para mantenerse y sostener su candidatura hasta el final? Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar directamente a él, a Gustavo Bolívar, quien es nuestro invitado de hoy en ¿Qué pasó con lo que pasó? Y por supuesto también queremos preguntarle y saber qué opina de los múltiples escándalos de corrupción que se han dado en este gobierno. No se lo pierdan, pero antes los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube, @PatriciaYaniotVideos. Solo hacen clic a la palabra suscribirse y muchos de ustedes me ven y disfrutan de los contenidos del programa sin estar suscritos. Por eso mi insistencia, porque además con las suscripciones y las visualizaciones del programa me ayudan mucho a financiar la producción de ¿Qué pasó con lo que pasó? Porque YouTube me paga por las suscripciones y por las visualizaciones. Y además de YouTube, me encuentran en Spotify. Así que allí también pueden disfrutar de los contenidos del programa en formato podcast. Gracias, como siempre les digo, muchísimas gracias a los que ya me siguen y a los que están por sumarse. Ahora sí comenzamos. ¿En qué pasó con lo que pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó? Gustavo Bolívar, bienvenido a ¿Qué pasó con lo que pasó?
qué gusto tenerlo en el programa, ahora que está liderando encuestas de intención de voto, encuestas sobre la contienda presidencial en Colombia que se dará el año entrante. Así que bienvenido, porque hay mucho de qué conversar sobre Colombia, sobre sus aspiraciones, sobre el gobierno de Gustavo Petro. Pero comencemos hablando de una noticia de actualidad en Colombia, y es que el presidente Petro quiere convocar a una consulta popular para que la población se pronuncie sobre una reforma laboral que el Congreso le negó la autorización a esa convocatoria, y el presidente lo quiere hacer por decreto para que se pronuncie. Y esto pues está generando muchísima controversia. ¿Usted cree que el presidente está en su derecho de convocar una consulta, o debería respetar la decisión del Congreso, o dialogar con el Senado para lograr una aprobación de una reforma que ya está en curso de todos modos, que busque dejar contentos a todos? Bueno, muy buenos días, Ángela Patricia, a tus televidentes y el programa. A ver, le hago un poquito de contexto. Colombia es uno de los países que tiene mayor precariedad laboral, en condiciones laborales, de la OCDE. Nosotros pertenecemos a la OCDE. Y el presidente Gustavo Petro ha querido devolverles a los trabajadores algunas prerrogativas que se perdieron hace unos 25 años en una reforma laboral. Y entonces, digamos que no hay tanto disenso en cuanto a lo que se está pidiendo, que es que se les paguen horas extras a los trabajadores, que se les paguen el doble por el día de los dominicales, etcétera. Pero en lo que sí hay es en la forma, digamos, la controversia es en la forma. Primero se presentó un proyecto de ley al Senado de la República. El Senado, sin leerlo, de una vez lo sepultó. O sea, 8 senadores de la Comisión Séptima, que es donde se debaten los temas laborales, de una vez le cerraron la posibilidad al gobierno de que siquiera fuera discutida, y se cerró esa posibilidad. Entonces el presidente convocó al pueblo, a las urnas, a través de una consulta popular, para que sea el pueblo quien decida sobre unas preguntas que se le están haciendo. Esas preguntas tenían que resolverse en el Senado de la República. Ellos tenían que dar un concepto. Y ahí digamos que hay un tema de formas, porque la votación, independientemente de todo lo que haya sucedido allá adentro, fue 47 contra la consulta popular y 45 en favor. Entonces digamos que hasta ahí está bien. Pero el presidente lo que alega es que como no se surtieron todas las formas, es decir, que se hayan sometido las preguntas a consideración, que se hayan leído, digamos, unos vicios de forma, él considera que entonces no hubo un pronunciamiento legal y ha convocado nuevamente, no ha convocado, ha anunciado que emitirá un decreto presidencial convocando directamente a la consulta popular. Entonces hoy obviamente hay un debate sobre si eso es una extralimitación de funciones o si él está en su derecho de hacerlo. Pues obviamente yo acabo de salir del gobierno y estoy respaldando al presidente Petro en su lucha para devolverle a los trabajadores esas prerrogativas, pero sí estoy muy pendiente de que la Corte Constitucional, y él mismo lo ha pedido, le dé un control a esta medida que ha tomado el presidente para saber si es legal o no es legal. Claro, pero ¿usted está de acuerdo en que el presidente convoque por decreto una consulta popular que ya le fue rechazada en el Senado? Y le pregunto porque muchos congresistas dicen, y opositores al gobierno dicen, que el presidente está adoptando un talante dictatorial, porque dicen desconoce la separación de poderes, porque irrespeta la institucionalidad al desconocer una decisión de otra rama del poder público, que es el poder legislativo, el Congreso. Sí, mire, Ángela Patricia, lo que hay que mirar es el antecedente. Al único gobierno, casi que en la historia, que se le ha negado debatir el presupuesto nacional fue a Petro, desde el Congreso, y hace muy poquito. Después se presentó una ley de financiamiento porque no tenemos todo el dinero para ejecutar el gasto fiscal. También se la negaron, a ningún gobierno se la habían negado. Le han venido negando consecutivamente las reformas, y entonces lo que ya esto desemboca es en un choque de poderes, sin que uno quiera suplantar al otro, porque pues si se tratara de eso, digamos de una medida dictatorial, pues hace lo que han hecho muchos presidentes en Latinoamérica,
que son dictadores que cierran el Congreso, ¿no? Pero el presidente quiere llevar esta batalla legal hasta la Corte, que sea la Corte la que diga si se surtieron todos los trámites para que esa votación fuera legal o si no se surtieron. Seguramente cuando la Corte se pronuncie, el presidente va a acatar porque él siempre ha acatado las órdenes de la Corte Constitucional en aras de esa separación de poderes. Gustavo, hablemos de las encuestas, que es un poco el motivo por el que lo hemos invitado al programa. Hasta hace unos días usted iba punteando en las encuestas de intención de voto. ¿Qué le dicen los últimos sondeos? ¿Sigue de líder? Es muy temprano todavía, pero sigue punteando. Sí, es temprano. Van 3 encuestas en las que voy, digamos, punteando la intención de voto de los colombianos. Obviamente para el gobierno es un punto de honor porque, como tú sabes, no ha sido fácil. Estos 3 años han sido muy difíciles. Es introducir unos cambios a la democracia en Colombia y son muy difíciles desde el punto de vista de enfrentar unos grupos económicos que tienen intereses en que esas reformas no pasen por una u otra razón. Por ejemplo, por decir algo, hay grupos económicos que son dueños de los fondos de pensiones, no les conviene nuestra reforma pensional, etcétera.